semillitas. Ante todo, las líneas temporales no son realmente líneas, aunque se las llama así. Son como pequeños nodos energéticos de frecuencias que pueden coincidir, ir paralelos, alejarse, etc. Y aunque a veces no lo notemos, interactuamos con esos nodos continuamente. Todo en el universo se mueve. Nada es fijo. Como ya sabemos, el tiempo lineal no existe. Por lo tanto, no hay pasado, presente ni futuro, por lo que nos movemos siguiendo las ondas de las frecuencias y subimos, bajamos, nos atravesamos unos con otros, porque todos somos eternos y todo esto es como un continuo baile de frecuencias y por ahí andamos. Bien, esto a modo de introducción. Dicho todo esto, ¿sería entonces posible recordar vidas pasadas? Vamos a ver. Entendiendo como vidas pasadas eones en nuestro continuo saltar de aquí para allá en este baile de frecuencias. Sí, es posible recordar, y de hecho, yo recuerdo una encarnación anterior. Sé que algunos recuerdan fragmentos, así comencé yo, recordando fragmentos. Y ahora recuerdo muy nítidamente cómo fue todo. Bien, respecto de esa encarnación, os diré que he visto dos versiones diferentes. La primera, el León de Esparta. Y luego otra más moderna, los 300. Bueno, la más aproximada a la realidad, la más aproximada, que tampoco es que... pero bueno, la más aproximada a la realidad era el León de Esparta. La película 300 está muy novelada y manipulada. Se modificó mucho y muestra cosas como que los espartanos eran bárbaros incultos y luchaban desnudos, y eso no es cierto. Le moleste a quien le moleste, eso no es cierto. No es cierto. Eso queda muy bien para el cine, muy bonito, todo muy, en plan muy romántico, muy, oh, qué grandes héroes, qué bonito todo. Pero eso no es la verdad. No, amigos, que no os vendan la moto sin ruedas. ¿Mm? Con esa película, la película esta de los 300, se perseguía una vez más cambiar la historia y dejar a los espartanos en muy mal lugar. Pero hay una gran incongruencia en todo esto. Un error que han pasado por alto, tal vez a propósito, por alguna oscura razón. Y es que dejan a los espartanos como ejemplo heroico de lo que un puñado de hombres puede hacer frente a una fuerza enormemente mayor.
Bien, a mí no me gusta esa película de los 300. Al mismo Jerjes, el persa, lo presentan como un tipo musculoso y calvo, y resulta que era un tipo gordo, con pelo largo, crespo, así con ricitos, el cabello negro, la barba también, muy rizada, mucha barba, muy rizado, y vestido con ropas muy ricas, todo de seda y bordados de oro, bueno, y que siempre llevaba puesta, siempre la corona, y le gustaba hacer ostentación de su autoridad, y veía al pueblo como esclavos con los que podía hacer lo que quisiera. Esto es lo que nos presentan en la película. Perdón, en la película nos presentan un tío calvo, tío muy fuerte, violento, calvo, y luego resulta que era un tío gordo, con mucho pelo, con mucha barba, que hacía ostentación de su poder y su autoridad. Bueno, veréis, si buscáis en los libros de historia, no os dirán este tipo de cosas. No. Pero no estoy aquí para hablar de Jerjes en concreto, o Jerjes el Grande, como le decían, como a él le gustaba que le dijeran. No, no estoy aquí para hablar concretamente de él. Por supuesto que no. Al fin y al cabo, ¿a quién le importa un tipo así? Pero bueno, este vídeo está dedicado a otro personaje. Cabello blanco, coraza, escudo y yelmo o casco, todo dorado, completado con sandalias de tiras de cuero y protectores dorados en piernas y brazos, y una capa roja. Del cinturón colgaba una espada corta, sujetaba el escudo con el brazo izquierdo y con la mano derecha empuñaba la lanza. La falange espartana formaba muy cerrada, en cuadro. Iban haciendo como un cuadro, todos muy agrupados. La primera fila de guerreros llevaban un tipo de lanzas de tipo jabalina, ¿no? Muy ligeras, pequeñas. Era una lanza corta que permitía el ataque o defensa en formación de falange, o también podía ser lanzada. Un arma muy peligrosa que causaba importantes bajas al enemigo. Luego, sucesivamente, de forma gradual, las filas posteriores de la falange usaban lanzas que aumentaban su longitud de forma progresiva, ¿no? Cuanto más atrás estabas en la falange, más larga era tu lanza. De forma que la última fila tenían las lanzas más largas, y de este modo todos a una, los componentes de la falange, podían herir a los enemigos.
como arma secundaria usaban un tipo de espada, era una espada corta de doble filo, el Shifos. El Shifos era una espada corta de doble filo que se usaba con una sola mano y que, bien manejada con una sola mano, era mortal y temible. Vamos a ver, la coraza de los espartanos, o lacedemonios, como algunos los llamaban, era de bronce laminado, lo que permitía su articulación y resultaba muy cómoda y eficaz en la batalla. Pero en el caso del rey y su guardia, las corazas eran doradas. A los espartanos les gustaba el cabello largo. Creían que eso es un símbolo de libertad. Aquí ya se empieza a ver que de bárbaros no tenían nada. No eran unos bárbaros salvajes como los presentan los libros de historia o las películas. Eran gente con cultura, eran gente que creían en la libertad. Bueno. Por cierto, os voy a dejar una foto, hablando todo esto del uniforme de los espartanos, os voy a dejar una foto. A ver, dejadme un momento. Veréis, vamos a hacer una cosa. Ahí está. La quitamos. Todo esto lo he explicado para que se entienda que los espartanos o lacedemonios no eran bárbaros incultos. Tenían una cultura muy rica. A diferencia de lo que dicen los libros o lo que muestran las películas, los espartanos no tenían esclavos. No tenían esclavos. Detalle importante a tener en cuenta. Solo hacían alguna distinción de clases o estamentos. Los soldados eran soldados, por supuesto, y se entrenaban desde la más tierna infancia, y su modo de vida era el de ser soldado a tiempo completo. Pero había una casta a los que llamaban hilotas, que en realidad eran como campesinos y trabajadores, eran como una especie de empleados, principalmente trabajaban en el campo o también hacían labores del hogar, y que también intervenían en la guerra cuando era necesario como infantería ligera, hostigando al enemigo con lanzamiento de jabalinas y con el lanzamiento de ondas, y atacaban por sorpresa y se retiraban enseguida. Eran algo así como guerrillas o comandos. No exactamente comandos, porque comandos son pocos miembros que hacen una acción rápida y marchan. Esto eran bastante numerosos los hilotas. Entonces no podríamos interpretarlos como comandos.
pero sí como guerrillas. Había grupos de ellos constantemente molestando al enemigo. Era como si dijéramos la vanguardia. Primero intervenían los ilotas y lotas con L. Ojo, no cambiemos las palabritas. Intervenían estos personajes, estos ilotas, y entonces desequilibraban al enemigo. Y luego intervenía ya la tropa, las fuerzas de choque, por así decirlo, que eran las que ya barrían al enemigo del campo de batalla. Bien. No me voy a entretener mucho con las estrategias de guerra, pero quería explicar este detalle. Pero claro, eran los hoplitas, los que llevaban el peso de la guerra. Los hoplitas eran algo así como la infantería pesada. Estos hoplitas eran infantería pesada con grandes escudos redondos, pesados. Y cuando marchaban a la guerra, era la madre, la novia o la hermana quien les daba el escudo con las palabras que lo diré en griego. Le decían al soldado, al guerrero, cuando le entregaban el escudo, generalmente era la madre, le entregaba el escudo y le decía Machitui Panoto. Esto quería decir con él o sobre él. ¿Qué significaba esta fórmula? Con él, con el escudo, que volviera con el escudo, sujetando el escudo, quiere decir que volviera vivo, sano, que volviera, o sobre él, sobre el escudo. Cuando un soldado moría en batalla, los compañeros lo ponían sobre su propio escudo y así lo presentaban a la familia. Bien. O sea que sería sujetando el escudo, que volviera el soldado sujetando el escudo, o sobre el escudo, ya muerto. Los espartanos no eran gente que les gustara rendirse, ¿no? No. Los espartanos eran temibles porque jamás se rendían, podían dejar temporalmente la lucha para volver luego con más fuerza y coraje, pero nunca se rendían. Nunca. Nunca se rindieron. Su grito de guerra era ¡Aú! No eran un pueblo bárbaro e inculto. Tenían una cultura muy rica. Y un dato curioso, el rey no era la máxima autoridad que podía hacer su santa voluntad. No, el rey era uno más y básicamente tenía autoridad para dirigir
a los soldados en la batalla y poco más. No era una autoridad totalitaria y tirana. Los espartanos eran libres de decidir en todo momento y la vida diaria la dirigía un consejo. Ojo al dato con esto, señores. Esto no lo dicen los libros de historia o las películas. Estoy dando datos importantes. Otro dato importante. Para los espartanos, la mujer era una figura importante, no un objeto de intercambio o una esclava. Bien, todo lo que he dicho y lo que diré ahora, pues es algo, indudablemente, que solo lo sabe alguien que lo ha vivido. Ahora daré detalles que no se encuentran en los libros de historia ni en las películas. Son cosas que, bueno, como digo, que las sabe quien lo ha vivido. Y todo esto, lo estoy explicando porque tiene que ver con una encarnación que he estado recordando. Concretamente me centraré en la conocida batalla del Estrecho de las Termópilas. Se ha hablado mucho de que los persas eran una fuerza aplastante de más de 100.000 hombres frente tan solo a unos 300 espartanos. Este punto quiero dejarlo claro de una vez. No fue así. No fue así. Las fuerzas estaban muy igualadas, con la diferencia de que los persas contaban con carros de guerra, pero aún así eran aproximadamente unas 10.000 unidades combatientes por cada bando en el momento de iniciarse la batalla. Los persas eran tropas reclutadas forzosamente entre esclavos y pueblos adheridos por la fuerza y también por intereses políticos y alianzas de conveniencia, etc. Las tropas griegas, bajo el mando de los espartanos, eran hombres libres que defendían sus tierras, sus hogares, sus familias. Esa era la gran diferencia entre los dos bandos, que luego, claro, haría inclinar la balanza hacia uno de esos dos bandos. Al parecer, Jerjes estaba de muy mal humor. Ojo al dato que voy a dar ahora. Ojo a este dato. Jerjes estaba de muy mal humor por un problema gástrico. Debido a la gran cantidad de especias con que aliñaban los persas la comida y los excesos con el alcohol, por lo que quería arrollar a los griegos en una rápida maniobra y continuar adelante, anexionándose otros pueblos y países y acumulando esclavos y riquezas y hermosas mujeres. Al parecer, un hombre sabio, no voy a decir cómo se llamaba, pero un hombre sabio, ya me entendéis, le había vaticinado que sería el amo del mundo. Bueno, pues ya veréis que ese tal hombre sabio se equivocó, por lo que tan sabio no era. Pero bueno,
seguimos con el tema. Sabido es que quien llega primero a un lugar escoge el mejor puesto. También sabido es que quien conoce el lugar tiene ventaja sobre el que no lo conoce. Entonces se decidió dividir las tropas griegas en dos frentes para sorprender a los persas. La flota estaría bajo el mando de los atenienses. La flota ateniense estaría... estaría bajo el mando de los atenienses, la flota, los barcos. Mientras que la infantería estaría bajo el mando de Leónidas, rey de Esparta. Bueno, llegamos temprano. Es una falta de respeto hacer esperar al enemigo. La flota ateniense tomó posiciones, siempre a la vista, y nos pasábamos mensajes y novedades por voz, casi siempre, o también por código de banderines. La parte más estrecha era la escogida para hacer frente a los persas. La parte más estrecha, ya sabéis, el estrecho de las Termópilas, la parte más angosta, más estrecha, era donde pensábamos hacer frente a los persas, en formación de falange cerrada, que se adecuaba muy bien a ese tipo de terreno. Y claro, y ahí los persas no podrían utilizar sus carros de combate, sus carros de guerra, ¿no? De manera que Jerjes, pues, al no poder utilizar estos carros de guerra, pues, tenían las maniobras muy limitadas y se veía forzado a usar la infantería. Pero Jerjes tenía un grave problema, porque él solo contaba con infantería ligera. Y claro, una infantería ligera que portaba escudos débiles, que parecían hechos como de junco. Vamos, una cosa ridícula, y no llevaban coraza. Por lo que, por supuesto, los griegos estaban en gran ventaja y podrían detener su avance. Claro que existía un problema, y esperaba que Jerjes no llegara a conocer ese problema. Pero de esto ya hablaré más adelante. Sigo contando y ya llegaremos a ese punto. Vamos a ver, los espartanos eran hombres libres, entrenados desde muy niños, muy disciplinados, no tenían miedo, eran un cuerpo de élite, 300 guerreros de la Guardia Real, más la flota ateniense, y otras tropas de otros lugares de Grecia, y también estaban los hilotas espartanos, y habían diversas fuerzas. En todo momento eran conscientes de lo que se estaban jugando. Eran conscientes de lo que se jugaban. Pero no pensaban retroceder. En ningún momento pensaron en retroceder. Defendían sus hogares, sus familias, su cultura, contra el despotismo y la tiranía de Jerjes.
llegó un mensajero persa, ofreciendo, a cambio de la rendición de las tropas griegas, riquezas, esclavas, tierras y el título de amigos de Jerjes. Por supuesto, rechacé la oferta engañosa y el mensajero me hizo entrega de un último mensaje en el que Jerjes ordenaba que entregáramos las armas. Mi respuesta fue muy clara. ¿Quieres las armas? Ven a buscarlas. Bien, las horas pasaban y Jerjes el Grande debía estar haciendo sus planes. El campamento persa parecía bastante tranquilo, como si hubieran venido a pasar las vacaciones de verano. Jerjes el Grande se decidió por fin a enviar a sus inmortales, un cuerpo de élite persa que tenían una característica, y era que cuando uno de ellos caía, otro lo sustituía de inmediato. Por eso se llamaban inmortales, porque no faltaba nunca un guerrero ahí dispuesto a seguir la lucha. Y no estaban acostumbrados a rendirse. Pero bueno, ya veréis cómo fue todo al final. La flota persa maniobró al ver a los atenienses con sus barcos mejor preparados y se alejó del lugar. Eso dejaba a Jerjes en gran desventaja, por lo que envió un grupo de esclavos mal armados con la intención de romper la formación de falange espartana. Detrás de estos esclavos mal armados venían los inmortales. Leónidas, al frente de sus 300 y otras tropas espartanas, atenienses y otros pueblos, pues veréis, Leónidas con los 300 agarraron con fuerza sus lanzas, juntaron los escudos exageradamente grandes y pesados, a diferencia de los que usaban los persas, y esperaron el ataque. ¿Por qué eran tan grandes los escudos? ¿Y por qué eran tan pesados? Pesados porque eran de hierro, forjados en hierro y luego cubiertos de láminas de oro. Por eso eran dorados. Y eran grandes, muy grandes, porque tu escudo no era para protegerte tú, era para proteger al soldado que tenías a tu lado. De manera que cada soldado ponía el escudo, protegía a su compañero. Fijaros. O sea, que era una barrera impenetrable de hierro dorado. Por eso eran tan grandes y tan pesados los escudos, a diferencia de los persas, que eran realmente una cosa ridícula. En la montaña está el paso estrecho y hay una montaña, pues y al otro lado está el mar.
En el mar estaba la flota ateniense, en el estrecho los espartanos en formación de falange, y en la montaña habían tropas estaban los hilotas ahí en la montaña con sus hondas y sus jabalinas, hostigando a los enemigos. La oleada de esclavos que llegaron primero quedaron ensartados en las lanzas espartanas. Seguidamente, los inmortales optaron por una formación cerrada y avanzaron dispuestos a atacar. No consiguieron hacer hueco entre los 300, aunque alguno resultara herido, pero de poca consideración. Estaba claro que Jerjes debía replantearse la estrategia. Arqueros persas atacaron a las tropas espartanas en la montaña, mientras los inmortales se lanzaban a otro inútil ataque. Los persas estaban teniendo muchas bajas y eso, unido a su malestar gástrico, hacía que Jerjes se jalara de los pelos y gritara a todo el mundo. Los persas sorprendieron a un griego que se acercó mucho a su campamento y lo llevaron ante su rey. Entonces Jerjes lo intimidó, diciéndole lo que le hacían a los espías, y aquel griego dijo que tenía conocimiento de un punto débil de las tropas espartanas, y explicó a Jerjes cierto plan y le contó que existía un paso por las montañas y que unos pocos hombres podrían presentarse por la espalda, y así los espartanos se verían obligados a luchar en dos frentes o rendirse. Bueno, cuando tuve conocimiento por un espía de lo ocurrido y supe que había llegado el momento, convoqué a los oficiales griegos y les comuniqué lo sucedido, como era lógico. Muchos comenzaron a dudar, hasta que algunos ya comentaron que si Jerjes conseguía su objetivo, no había ninguna otra fuerza que defendiera sus tierras y sus hogares, y Grecia caería en manos persas, y hombres y mujeres serían esclavizados. No me desanimó el hecho de que la mayoría se fuera y regresaran a sus tierras. No comprendían que la guerra se debía ganar o perder en las Termópilas, o los persas seguirían arrasando pueblo tras pueblo. Sabía que tras los primeros encontronazos el enemigo se estaba desmoralizando, al no encontrar ningún punto por donde vencer, y las deserciones en sus filas eran incesantes y muy numerosas, por lo que Jerjes dedicó su guardia personal a modo de policía, y una parte de esta guardia trataban de evitar las deserciones y otra parte se dedicaban a perseguir a los desertores, y si los encontraban, los devolvían al campamento, donde eran castigados muy duramente o asesinados delante de todas las tropas para dar ejemplo, por lo que el enemigo sufría muchas pérdidas. Cuando supe que Jerjes había descubierto el paso de las montañas, comprendí que nos rodearía
y que no habría escapatoria posible. Entonces hablé a mis 300 y les expliqué la situación y les dije que eran libres de regresar a casa, pero todos respondieron que se quedaban con su rey. Entonces llegó un emisario de Jerjes a decir que nos debíamos rendir, que se nos trataría bien y que si la respuesta era negativa, las flechas persas cubrirían el cielo y taparían el sol. Miré a mis 300 y comprendí que aquellos hombres eran leales y no vi miedo ni señal de flaqueza en sus ojos, aunque ya sabían lo que nos esperaba. Me giré entonces al emisario y le dije con ironía: si las flechas persas oscurecen el cielo, entonces lucharemos a la sombra. Y aquellas palabras provocaron una gran carcajada entre mis hombres, después de lo cual el emisario regresó entre indignado y confundido al campamento de Jerjes. La suerte estaba echada. Yo sabía que el próximo amanecer ya no nos vería sujetando nuestros pesados escudos. La batalla decisiva se produciría en breve y ya avanzaba la tarde, pero Jerjes estaba impaciente. Me llegó un mensajero con noticias de que los inmortales estaban ya en el paso de las montañas. Aposté unos 700 tespios bajo el mando de Demófilo, con la consigna de frenar a aquellos inmortales y así evitar que nos rodearan. Pero le dije a Demófilo que aquella era la última oportunidad que tenía de regresar a casa. Si se quedaba conmigo, no debía flaquear. Y su respuesta fue que él y sus hombres se quedaban, y dibujó una sonrisa. Sabía que ahora Jerjes movería sus piezas, porque el tiempo corría en su contra. Las deserciones continuaban en sus filas. El clima de momento era bueno, claro, pero pronto cambiaría. Le costaba mantener a sus tropas abastecidas y por todo ello quería acabar pronto y pasar página. Además, estaba lo de su problema gástrico. No sabía cuánto podrían resistir los tespios en las montañas. De manera que me dirigí a mis hombres y les dije: hoy no debemos comer, porque esta noche cenaremos en el infierno. Bajo el sol veraniego, ninguno comió ni bebió. Aposté guardias que me avisaran si se acercaban los persas por un lado o por otro. Nos dedicamos a afilar las espadas. Aquellos temibles shifos cortos de doble filo, manejados por expertas manos de las tropas de élite. Nadie quería dormir. Todos estaban impacientes por entrar en batalla. Llegó el aviso tan esperado. Los persas avanzaban hacia nosotros y nos dispusimos a hacerles frente. Los esperamos como ya habíamos hecho antes, todos en formación de falange. Avanzó la primera línea persa y grité a mis hombres que tomaran el sifo en sus manos y que cada uno diera lo mejor de sí mismo.
y ordené romper la formación de falange. Nos disponíamos a destrozar las tropas persas, causarles el máximo daño posible antes de caer. Liquidamos la primera línea enemiga y vi a Jerjes, allá al frente, en su trono de mano rodeado de esclavos porteadores, y le grité: ¿eso es todo lo que sabes hacer? ¿No puedes darme algo más digno? Ya os podéis imaginar la cara de Jerjes. Montó en cólera, lo que debió provocarle una importante úlcera de estómago. Entonces llegó un mensajero a decirnos que Demófilo había caído con sus tespios, y lo envié a la ciudad más cercana a dar aviso para que prepararan la defensa. Y dije a mis hombres mirando al cielo, les dije lo siguiente: extraño presagio de tormenta en un hermoso día soleado. Ya sabían todos a lo que me refería. Entonces los arqueros persas se dispusieron a atacar, montaron sus arcos, prepararon sus flechas y esperaron la orden. Los arqueros persas eran excelentes, agrupaban muy bien las flechas. Cuando los persas disparaban sus flechas, realmente parecía nublarse el día de tan agrupadas que las tiraban. Un detalle que no está en los libros de historia ni en las películas. Había la costumbre entre arqueros experimentados de disparar las flechas describiendo una parábola. De esta forma llegaban más lejos, con mayor velocidad, y producían heridas más graves al enemigo. Por lo que al ver los arqueros, todos levantamos los escudos y esperamos las flechas. Levantamos los escudos arriba, esperando la caída de las flechas. Nuestros escudos grandes y pesados eran una buena protección contra las flechas. Pero veréis el detalle, que eso no lo ha dicho nadie hasta hoy. Hoy lo voy a decir yo. Nadie lo ha dicho. Entre las filas persas había un personaje, un traidor griego, el mismo que habló a Jerjes sobre el paso de las montañas y de quien juré no decir nunca más el nombre para que sea humillado por el olvido, porque es lo que se merece. Aquel traidor disparó una flecha también, pero no hizo como los otros en parábola, no, sino directa. Pues bien, por aquí está todavía la marca, todavía permanece por aquí, no la voy a enseñar. Eso es lo que produjo una importante herida. Yo caí mal herido y enseguida todos mis hombres se pusieron alrededor como para cubrirme, como para impedir que el enemigo pudiera llegar a mí y cortarme la cabeza y humillarme, como tenía costumbre de hacer. Pronto comenzaron a caer otros cuerpos encima, malheridos o sin vida, hasta que quedé bajo una montaña de cuerpos inertes y pesados, y sentía cómo se iba la poca vida que aún me quedaba,
y tuve tiempo de pensar muchas cosas. Los persas avanzaron luego sobre Grecia, pero fueron finalmente vencidos en una batalla naval contra la flota ateniense. Pero claro, aquel día en las Termópilas murieron 1000 hombres libres, cultos y valientes. Pero Jerjes tuvo muchas más bajas: desertores, tropas desmoralizadas e indisciplinadas que le perdieron el respeto y al final no vio cumplido su sueño, el vaticinio de que sería rey del mundo. Solo había sido un engaño, un ardid para regalarle los oídos, un estúpido insensato con menos cerebro que un mosquito y que creyó que soboneando a Jerjes conseguiría riquezas y poder, y le hizo creer una idiotez. Aquella fue una lucha entre hombres libres que defendían la cultura, su hogar, su familia, frente a lo que hoy conocemos como cabal, que en este caso estaría representado por Jerjes, y que el cabal acabó perdiendo. Conocéis la historia por los libros y las películas, pero nadie os lo había contado de la manera que lo he hecho ahora aquí y con tanto detalle. Esto solo lo podría contar alguien que lo vivió. Bien. Leónidas I, rey de Esparta, rubrica lo explicado. No me arrepiento de lo que hice y lo volvería a hacer. Y estoy dispuesto a hacerlo de nuevo. No tengo miedo. Así que si Jerjes quiere, nos volveremos a ver las caras. Es decir, cabal tiembla. Aquellos que no creen en la reencarnación, no creen en su propia reencarnación. Ojo al dato, aquellos que no creen en la reencarnación, no creen en su propia reencarnación. Y cuando desencarnen, desaparecerán como humo. Nosotros somos eternos. Bien, no es la primera encarnación que tengo en la Tierra. Ya he venido antes como walking y voy recordando cosas. Y de momento recuerdo, pues, esta encarnación de la que os he hablado como Leónidas I. Y mientras tanto, la vida pasa. Disfruten la vida. Bueno, gracias por compartir, por los likes y comentarios. Gracias a los moderadores. Siempre en mi corazón. Hasta el próximo eón.